Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de resistencia de materiales. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a discutir algunas propiedades geométricas de área. Estas propiedades son área, centroides y momentos de inercia. Obviamente la primera ya la vimos y todos estamos más que claros de que se trata de área, inclusive desde que estábamos en secundaria. Centroides lo hemos visto en estática y probablemente también momentos de inercia. No estoy tan seguro si vieron momentos de inercia, pero vamos a repasar centroides. Vamos a empezar desde las bases. Y obviamente luego vamos a cubrir momentos de inercia. Para poder cubrir momentos de inercia, primero tengo que asegurarme que sepan cómo calcular centroides. Es interesante ver esto porque hasta ahora hemos hablado de esfuerzos axiales y de esfuerzos de corte en torsión. Recuerden esta fórmula, la carga entre el área para el esfuerzo axial y el torque por el radio entre el momento polar de inercia para el esfuerzo en torsión. Ahora es interesante que vean que ambas ecuaciones son una función de una propiedad geométrica. En este caso son una función del área y en este caso son una función de el momento polar de inercia. Ambas son propiedades geométricas de una sección. Recuerden que el área viene en pulgadas al cuadrado y el momento polar de inercia en pulgadas a la cuarta. Para poder seguir desarrollando el curso y hablar de esfuerzos de flexión, por ejemplo, necesitamos conocer esta propiedad. Y esta propiedad I es el momento de inercia, de la cual no hemos hablado aún. Igual para calcular esfuerzos de corte, necesitamos también saber el momento de inercia. Pero como les digo, para saber el momento de inercia, primero tengo que entender el cálculo de centroides. ¿Qué son los centroides? ¿Qué son los momentos de área? Eso es importante. Entonces vamos a regresar a la base, al día 1, cálculo. Si yo tengo una curva f de x y quiero calcular el área entre dos límites a y b, recuerden que lo que hago es integrar entre a y b la función f de x. Lo que eso me da es el área bajo la curva limitada por esta función y por estos límites que están acá. A y b son los límites del integral y f de x es el límite en la altura. Lo que realmente está sucediendo es que estoy tomando, digamos, una rebanada de esa función de un ancho de x y puede ser en cualquier punto, no importa porque f de x me dice qué tan alta es. Entonces, esa rebanada de ancho de x, o sea, súper pequeño, recuerden que de x significa infinitesimalmente pequeño, multiplicado por f de x me da el área de este pequeño rectángulo que ven acá, esta rebanada que obviamente la hago para que la puedan ver, se ve grande, pero realmente esto ni siquiera se podría ver, es tan pequeño, recuerden que de x tiende a 0, entonces súper pequeñísimo. La idea es que el área generada por esa pequeña rebanada es f de x dx. Y lo que voy a hacer es hacer eso para distintos puntos en la función, o sea, un montón de rebanadas a lo largo de estos dos límites que tengo acá entre a y b. Entonces los voy a ir sumando. Integrar es sumar, nada más. Recuerden que integrar es solo una manera, digamos, un poco sofisticada de sumar. Es sumar nada más. Entonces lo que estoy haciendo es sumando un montón de rebanadas cuya área es f de x dx entre a y b. Entonces, esto es lo que está sucediendo acá y aquí lo pueden ver. Entre a y b estoy integrando, sumando f de x multiplicado por dx, o sea, esta área. Si por ejemplo estoy acá, f de x va a ser hasta aquí y dx siempre va a ser súper delgado, siempre va a tener el mismo ancho, esa es la idea. Al final que esto lo puedo expresar de la siguiente manera, puedo decir, bueno, en lugar de tener este integral entre a y b, puedo simplemente decir tengo un integral de área y los límites pues son representativos del área, son cualquier intervalo que tenga entre a y b. Y este f de x es simplemente de A, o sea, es un diferencial de área, porque realmente esto es un diferencial de área, porque el área total es el área bajo la curva, pero si tomo una pequeña rebanada nada más cuya altura es f de x y ancho de x, lo que tengo es un diferencial de área. O sea que esto y esto son lo mismo, expresan lo mismo, y es importante que vean esta notación porque la pueden encontrar en los libros y muchos pueden decir qué significa esto. Pues no significa nada más que esto que lo que ya saben, lo que han visto en cálculo 2. Estoy integrando sobre un área entre dos límites a y b una función f de x, nada más, eso es lo que significa. También podemos calcular momento alrededor de y. Recuerden que es momento. Momento, recuerden que fuerza por un brazo, pero en este caso va a ser un momento de área, va a ser el área por un brazo. Eso es lo que se conoce como momento de área.
Entonces, ¿cómo calculo ese momento de área? Bueno, pues tomo el área. Recuerden que el área es integral entre A y B de f de x y multiplico por un brazo x. Si lo quiero saber alrededor del eje y, entonces lo que necesito es la distancia x, porque quiero saber cuánto es el momento que se genera alrededor de y. Si quisiera saber el momento que se genera alrededor de x debido al área, necesitaría la distancia y. Entonces la idea es que si yo tengo un área, la distancia entre un eje, cualquiera que alrededor del cual me interese saber momento, y el centro geométrico de esa área va a ser el momento de área. ¿Y cuál es la distancia al centro geométrico? Es x. Y al final, ¿cómo calculo el momento de área? Pues simplemente digo, es el integral entre a y b de x, f de x de x, y f de x lo puedo reescribir como un diferencial de área. Entonces puedo decir, este es el integral sobre el área de x por un diferencial de área. Y ese es el primer momento de área. El segundo momento de área es simplemente decir, bueno, si el primer momento de área era multiplicar por x, pues el segundo momento de área volverá a multiplicar por x. Entonces voy a tener que el segundo momento de área es x cuadrado, el integral sobre el área de x cuadrado por el diferencial de área nada más, porque estoy multiplicando x por x y x cuadrado. Este segundo momento de área tiene un nombre específico porque luego lo vamos a conocer como el momento de inercia y van a ver de qué se trata. Bueno, entonces en resumen, lo que hemos visto hasta ahora, el área la podemos calcular como un integral sobre el área de un diferencial de área. El primer momento de área sería un integral sobre el área de x por un diferencial de área. El segundo momento de área sería un integral sobre el área de x cuadrado por un diferencial de área. Y ahora la pregunta va a ser, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué me sirve saber eso? Bueno, en lo del área es sencillo de calcular, no importa, eso ya todos lo sabemos, pero ¿para qué me sirve el primero y el segundo momento de área? ¿Qué importancia tiene? Veamos. El primer momento de área se puede utilizar para localizar el centroide de una sección dada. O sea que el primer momento de área está relacionado al centroide. ¿Por qué? Porque puedo decir que el primer momento de área va a ser el área de la sección por la distancia centroidal, ya sea en X o en Y, en este caso estoy hablando en X. La distancia centroidal X barra. Eso es igual al primer momento de área. Pero sabemos también que el primer momento de área matemáticamente es expresado como el integral sobre el área de X por dA. Entonces igualo obviamente esto a lo que ya sé que es el primer momento de área matemáticamente. Y puedo despejar de aquí el centroide. Puedo decir que el centroide entonces es el inverso del área multiplicado por un integral sobre el área de x por un diferencial del área. Y ya sé a dónde está el centroide sobre x. O sea que de esa manera puedo localizar un eje sobre el cual esté localizado el centroide. También lo puedo hacer en y, obviamente. Puedo hacerlo tanto en x como en y. La diferencia va a ser el integral, ahora va a ser sobre y, no va a ser sobre x. Y esto va a ser y barra. Bueno, esta imagen está más relacionada con centro de masa que con centro geométrico, pero la idea es la misma. ¿Qué es el centroide en sí? El centroide es el punto en el cual el momento resultante causado por una forma es igual a cero, por una figura es igual a cero, por un área es igual a cero. Recuerden que, por ejemplo, cuando tenemos una viga simplemente apoyada en ambos extremos y tenemos una carga uniformemente distribuida, lo que hacemos es decir, bueno, esa carga la puedo concentrar al centro del claro multiplicando W por L y poniéndola al centro. ¿Por qué al centro? Porque al centro es donde se encuentra la resultante estática de esa fuerza. O sea que no va a causar ningún momento indeseado si la pongo al centro. Igual pasa con esta ave de juguete que tengo acá. Como les digo, en esta ave de juguete, obviamente está más relacionado con un centro de masa que con un centro de área, pero el concepto es el mismo entre centro de masa y centro de área. Pues cambia ahora que tengo un volumen, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y es que el centro geométrico o centro de masa de esta ave se encuentra justo en el pico. ¿Qué sucede? Que entonces la puedo sostener allí sin que la misma se caiga. ¿Por qué? Porque no genera ningún momento con respecto a este punto. Ese es el concepto de centroide, ese es el concepto de centro de área, en este caso centro de masa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la sostengo en otra parte? Si la sostengo, por ejemplo, acá, en el pecho, digamos, del ave, ¿qué va a pasar? Que obviamente cuando muevan el dedo hacia acá, van a ver que se va a ladear y se va a caer. ¿Por qué? Porque la masa está generando momento debido a que lo estoy sosteniendo
en un punto que no es el centro de área o el centro de masa para el ave. Entonces, ese momento va a resultar en ¿qué? Va a resultar en que el ave simplemente se volque y se caiga. Pero si la sostengo justo en el centro de masa, pues lo que va a pasar es que no se va a caer, porque no puede generar momento alrededor de ese punto. Ese es todo el concepto de centroide. Ok, entonces, si por ejemplo tenemos una figura que nosotros la podemos descomponer en distintas figuras conocidas. Por ejemplo, nosotros vemos esta figura y decimos, bueno, ¿y cómo calculo el área? Y la idea es que generalmente yo no tengo una función para esto. Yo no puedo venir y simplemente integrar f de x si no conozco realmente f de x para esto. Cuando me dan una figura, me dan algún objeto como este, no me dicen, bueno, mira, te vendo este objeto, esta pieza de máquina o lo que sea, y mira, su función de x es esta. No, ¿verdad? No nos dan eso. Pero ¿cuál es la idea? Que con estas figuras nosotros las podemos descomponer en figuras conocidas. Por ejemplo, podemos ver que esta la podemos descomponer en un semicírculo, en un rectángulo, restándole este círculo que está acá, y en un triángulo. Y el centroide obedece a la misma lógica. Recuerden que integral es sumar. Es la sumatoria de cada una de las áreas que descompusimos por su centroide, dividido por la sumatoria de las áreas de todas estas figuras. Y esto obedece a la misma regla que está acá, porque es la misma integral. Recuerden, es 1 sobre el área. En este caso, el área es el área bajo esta curva que está acá, pero en nuestro caso la descompusimos en distintas figuras, pero sigue siendo el área. Y la sumatoria en este caso se da a través de una integración. Para nuestro caso, la sumatoria se va a dar de manera discreta. Lo que estamos haciendo es sumando las distintas áreas y multiplicando por sus respectivos centroides. Y es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, solo que de manera discreta, discretizada, digamos, o sea, separando en distintas figuras conocidas, porque es lo que generalmente podemos hacer. En muy raras ocasiones hacemos este tipo de cosas. Aunque sí se hacen, pero como les digo, son muy raras ocasiones. El centroide será un punto importante para nosotros luego. En el centroide los esfuerzos debido a flexión y torsión son cero, como ya les explicaba. Adicionalmente, el segundo momento de área es un valor crítico para una forma o figura dada. Usualmente nos referimos a él como el momento de inercia, y eso es lo que les estaba explicando. Fíjense que tenemos valores de momento de inercia alrededor del eje X y tenemos valores del momento de inercia alrededor del eje Y. Cuando es inercia alrededor de X, pues lo que me interesa es la distancia Y. Y cuando es inercia alrededor del eje Y, pues lo que me interesa es la distancia X. Aquí pueden ver entonces que los valores están invertidos en función de que si es X o es Y. Ahora, ¿para qué sirve el momento de inercia? ¿Cuál es el sentido físico del momento de inercia? La manera más fácil de entender el momento de inercia es considerar, por ejemplo, vean esto que tengo acá. Pueden imaginárselo como alguna vez han visto un sistema de entrepisos, ¿no? Donde tienen vigas principales, una serie de vigas, que a veces les decimos viguetas. Pueden ver que esta puede ser una sección, por ejemplo, 2x10 de madera, ¿no? O 2x12 probablemente, o 4x12, no sé, o sea, hay distintas secciones de madera. Entonces, podría ser alguna sección de esa forma. Y si les pregunto, ¿cuál es la forma más eficiente de orientarlo? ¿Cómo se le ocurriría orientarlo? ¿De esta manera o de esta manera? Y obviamente aquí ya les di la respuesta. Creo que todos pueden llegar a la conclusión de que son más resistentes en esta dirección que en esta dirección. Y obviamente por eso lo orientamos en esta dirección. Yo nunca he visto el caso, que puede existir, en el que tengan un sistema de entrepiso y que lo que vayan a hacer es orientar las vigas de esta manera. No, para nada, eso sería súper raro. O sea, yo jamás lo he visto, pero no digo que no exista. Por alguna razón rara podría existir. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es más fuerte en esta dirección? Porque tiene mayor inercia en esta dirección. El momento de inercia me indica qué tanta resistencia tiene a la flexión un elemento. Y luego vamos a entender lo que es flexión, pero es básicamente a tratar de curvarlo, digamos. O sea, recuerden, cuando yo, por ejemplo, coloco una carga acá, lo que va a pasar es que esta viga se va a tratar de curvar. Entre mayor inercia tenga, menos va a ser esa curvatura. Entonces, en este caso, este tiene mayor inercia en esta dirección. Si vengo y lo apuesto, tiene menor inercia. Entonces, en la bibliografía ustedes pueden encontrar momento de inercia en el eje fuerte, momento de inercia en el eje débil, y pues, básicamente se trata de eso, de esto que están viendo acá. Ok, entonces todo lo que hemos discutido lo vamos a ilustrar con un cálculo sencillo. Vamos a tomar este rectángulo que tengo acá, que tiene altura h y ancho b, y vamos a calcular su área
su centroide en X y su momento de inercia alrededor de X y su momento de inercia alrededor de Y. Bueno, acá es más que evidente que no necesito integrar para hacer ni el área, ni los centroides y ni el momento de inercia de esta figura. Pero bueno, realmente luego vamos a llegar a la fórmula, cómo calculo el momento de inercia de esta figura sin necesidad de integrar. Y realmente para llegar la primera vez ahí tuve que haber integrado. Pero cuando ya tengo figuras sencillas, hay fórmulas sencillas para hacerlo. La razón por la que lo voy a hacer así es porque quiero hacer el proceso paso a paso y demostrar que estas fórmulas que acabo de desarrollar son correctas, obviamente, que nos van a llevar a la respuesta. Y qué mejor manera de ilustrar que un rectángulo, obviamente, al cual le puedo calcular sus propiedades sin necesidad de utilizar cálculo. Entonces, si observamos, esta figura tiene una altura h, recuerden que aquí está, y tiene un ancho b. Entonces puedo decir que f de x es igual a h y es constante. Porque, por ejemplo, recuerden, si yo le doy f de x igual a 2, ¿qué representa eso? Representa que tengo sobre el eje y un valor constante de 2, una línea recta que pasa en 2 y sigue siendo constante siempre. Y eso es lo que está pasando acá. Y acá puedo decir que está limitado por x igual a b. O sea que el máximo valor de x que voy a tomar en cuenta es cuando vale b. Primero vamos a calcular el área. Entonces, para calcular el área, ¿qué podemos hacer? Vamos a decir lo siguiente. Voy a tomar una pequeña rebanada de ancho de x ubicada a una distancia x. Entonces, podemos decir que el área diferencial o el diferencial del área es h por dx. Ahora, si lo hago para y, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a tomar una pequeña rebanada de ancho de y que está ubicada a una altura y. Entonces puedo decir que el diferencial de área en este caso es b, la altura de la función, por el ancho de la rebanada que es dy. Entonces ahora para calcular el área, lo que voy a hacer es decir, bueno, este es el integral a lo largo del área de un diferencial de área. Mis límites son 0 y b, obviamente porque recuerden que estoy sumando en esta dirección. Estoy sumando en esta dirección. Entonces voy a ir desde x igual 0 hasta x igual b. Y el diferencial de área, recuerden que h de x para este caso es h de x. Aquí lo pueden ver, lo desarrollamos. Como h es constante, al momento de hacer este integral, como es una integral con respecto a x, una integral de un diferencial de x, pues lo que me va a salir nada más es la constante multiplicado por la variable x. Y esto va a estar evaluado entre 0 y b. Luego lo que voy a hacer es evaluar límite superior menos límite inferior. Esto se vuelve 0 y llego a la conclusión de que es igual a b por h, por la base por la altura. Lo cual no es de sorprenderse. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura o altura por base. Es lo mismo. Hagámoslo en otra dirección. Lo hacemos en otra dirección. Los límites van a ir desde y igual 0 hasta y igual h, obviamente porque ahora estoy sumando en esta dirección, o sea, estoy yendo hacia acá. Y el diferencial de área va a ser b de y, como ya saben lo desarrollamos. Como estoy integrando ahora con respecto a y solo tengo de y porque b es constante, pues la integral simplemente va a ser la variable y, evaluado entre 0 y h. Evalúo límite superior, límite inferior, elimino esto porque me da 0 y obtengo b por h. Exactamente la misma respuesta y la respuesta que esperaba. Ahora vamos con el centroide. El centroide se trata de ubicar a una distancia x, obviamente. O sea, es el diferencial del área multiplicado por una distancia x. Y esa distancia x está relacionado al punto donde se encuentra el centroide en x. Entonces, ya sé que el diferencial de área, en este caso es h de x, multiplico por x para tener el centroide. H es constante, lo puedo sacar de la integral. Y solo me va a quedar la integral de x evaluado entre 0 y b, porque voy a ir de acá hasta acá. Si hago la integral de x, todos recuerdan que x cuadrado entre 2, evaluado entre 0 y b. Y luego simplemente evalúo límite superior y límite inferior. Y esta parte se va a volver 0. Y me va a quedar de que el primer momento de área es igual a b cuadrado por h entre 2. Y es obvio que si lo piensan, si regreso hasta acá, y les pregunto, ¿a dónde está el centroide de esta figura en esta dirección? Al centro, no, es un rectángulo, va a estar ¿a qué distancia? Va a estar a b medio, y en esta dirección, ¿a qué distancia? A h medio. Entonces es la respuesta que espero, pero voy a comprobar que voy a llegar a ella.
Bueno, ahora me falta ver cuál es el primer momento de área con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Exactamente el mismo procedimiento. Voy a tener Y acá, voy a tener el diferencial de área, que en este caso va a ser B por DY. B es constante, sale del integral, el integral de Y. DY es Y cuadrado entre 2, lo evalúo entre 0 y H. Sustituyo los límites, esto se vuelve 0, hago el producto que está acá y obtengo B por H al cuadrado entre 2. Y como quiero el centroide, recuerden que lo que voy a hacer es decir, es el inverso del área multiplicado por la integral de área de X por un diferencial de área para el centroide en X. Para el centroide en Y va a ser el inverso del área multiplicado por la integral sobre el área de Y por un diferencial de área. Ahora, el inverso del área ya lo tengo, porque recuerden que el área es B por H. Entonces el inverso del área es 1 sobre B por H. Y lo multiplico por el primer momento de área, que ya lo tengo. Para esta dirección X es B cuadrado por H entre 2. Pueden ver cómo esto va a simplificar a esto que está acá. Y esto va a simplificar a esto. Y lo que me va a quedar nada más es B medio. Y es lo que me esperaba. En esta dirección X, el centroide está a B medio. Ahora si lo hago para Y, recuerden que el inverso del área es el mismo porque el área es la misma. Y el momento de área es BH cuadrado entre 2, lo acabamos de desarrollar. Y va a pasar exactamente lo mismo porque esto va a simplificarse con esto que está acá. Y B se va a simplificar con este que está acá. ¿Y qué es lo que me va a quedar? H medio, que es donde me esperaba que estuviese el centroide. ¿Por qué? Porque es un rectángulo y debería estar allí. Sencillo, ¿no? Ahora me falta el momento de inercia. Para ello vamos a aplicar la misma regla. Alrededor del eje X, vamos a decir. Recuerden que cuando hablo del momento de inercia alrededor del eje X me interesa la distancia Y. Entonces lo que voy a hacer es el segundo momento de área. Recuerden que el integral a lo largo del área de Y cuadrado por un diferencial de área. Los límites van a ser, en este caso, como voy en Y, desde 0 hasta H. Porque recuerden que cuando hago el momento de inercia alrededor del eje X, me interesa Y. Entonces voy desde 0 hasta H, Y cuadrado multiplicado por el diferencial de área que es B de Y. Y como B es constante, puede salir del integral y solo me va a quedar Y cuadrado de Y. La integral de Y cuadrado de Y va a ser Y cubo entre 3, evaluado entre 0 y H. Luego, ¿qué voy a hacer? Evaluar límite superior y límite inferior. Esto se va a volver 0 y me va a quedar B por H al cubo entre 3. Y ese es el momento de inercia alrededor del eje X para esta sección. Ahora vamos con el segundo momento de área, momento de inercia alrededor del eje Y. En este caso tengo que ver con X. Entonces sería X cuadrado de A. Ya sabemos que este es el diferencial de área. Sabemos que podemos sacar H porque es constante. Integramos, evaluamos entre 0 y B. Esta parte se vuelve 0. Y me va a quedar de que B cubo por H entre 3. Este es el momento de inercia alrededor del eje Y. Ok, entonces ahora lo que quiero hacer es que vamos a realizar el siguiente ejemplo para poner en práctica todo lo que hemos aprendido con un problema un poco más complejo y bastante más interesante. Lo que nos pide es encontrar el área, centroide y momento de inercia alrededor de los ejes X y Y de la siguiente figura. Y pueden ver acá que esto es un segmento parabólico, pero es la parte externa del segmento. La función es K por X cuadrado. Tiene una longitud A y tiene una altura B. Ok, entonces ya vamos a trabajar el ejemplo. Ok, entonces este es el problema. Este ya sería el ejemplo 25. Hemos hecho un montón hasta ahora. Entonces, recuerden que la curva, la función está por Y igual a K por X cuadrado. Sé que esta longitud es A, sé que esta longitud es B, por ende este punto es A, B. ¿Recuerdan eso de matemática básica? Entonces lo que me interesaría es saber cuál es esa constante K. Me interesa ese valor. Ok, entonces, ¿a qué es igual? Veamos. Sabemos de que Y es igual a K por X cuadrado. Puedo reordenar esto en función de A y B, porque me interesaría saber más cómo es esto en función de A y B, en función únicamente de las dimensiones de esta especie de parábola, obviamente sección externa de parábola. Entonces, puedo decir de que B es igual a K por A cuadrado. ¿Cómo sé eso? Porque si vienen hasta acá, en esta altura B, la función va a ser igual, Y va a ser igual a B, ¿sí o no? Porque sé que esta altura es B. O sea, esta función es Y en cualquier punto,
Pero cuando llegue hasta acá, y es igual a b. Ya tengo esa respuesta porque puedo reemplazar y por b. Porque acá ya tengo el dato que la altura de la función aquí es igual a b. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Eso significa de que k es igual a ¿qué? Es igual a b entre a cuadrado. Ya tengo k en función de b y a, que es lo que me interesa. Entonces puedo llegar a la conclusión de que y vale ¿qué? Bueno, vale b por x cuadrado entre a cuadrado. Porque recuerden de que k es b entre a cuadrado. Porque con k no hacía nada, no sabía cuánto valía, pero ahora ya sé cuánto vale k, sé que vale b entre a cuadrado. Por ende, esta función se convierte en b por x cuadrado entre a cuadrado. Y eso es importante que lo tengamos en mente, entonces lo voy a encerrar en un cuadro. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el elemento diferencial de área de A. Entonces, primero lo vamos a hacer con respecto al eje X. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es representar gráficamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces, para definir este diferencial de área que tengo acá, con respecto al eje X, lo estoy diciendo porque me interesa, está ubicado a una distancia X, entonces lo estoy diciendo que es con respecto al eje X, porque recuerden de que es función de X, ¿no? O sea, es Y como función de X. Por ende, voy a decir, este diferencial de área que está acá es igual a ¿qué? Es igual a la altura de la función en cualquier punto. ¿Y cuál es la altura de la función en cualquier punto? Es Y, ¿sí o no? O sea, la función aquí vale Y, donde sea que lo lea tiene que valer Y. Va a haber un punto cuando llegue acá que Y sea igual a B, pero eso es otra cosa. Ahora, tengo que multiplicar, ¿por qué? Por este diferencial de ancho que está acá. Ese diferencial de ancho, obviamente, es de X. Eso sería el diferencial de área. Ahora, nosotros sabemos de que Y es igual a ¿qué? Es igual a B por X cuadrado entre A cuadrado. Entonces vamos a sustituir B por X cuadrado entre A cuadrado. No es 9A, aparece 9, pero es A. Multiplicado por DX. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con respecto al eje Y. Ok, entonces con respecto al eje Y es un poco distinto, porque lo que requiero para saber este diferencial de área es lo siguiente. A menos X multiplicado por DY. Veamos entonces, ¿de dónde saco eso? Porque ahora lo que me interesa es esta pequeña rebanada que está acá. Está a una altura Y y tiene un ancho de Y. Entonces ya tengo el ancho. Me interesa ahora saber cuánto mide a partir de acá o a partir de acá qué altura tiene. O sea, qué longitud tiene realmente, porque si lo veo horizontalmente es una longitud. Sé que esta distancia desde acá hasta acá es A, porque eso es parte del problema. Recuerden que la altura era B, la máxima, pero lo que me interesa en este caso es esta distancia, sé que es A. Entonces, ¿cómo determino cuánto es la longitud de esto que está acá? Bueno, pues simplemente voy a decir que entre este punto y este punto, esto vale X. Entonces, la diferencia, y recuerden que X es una variable porque no la conozco, la diferencia es A menos X. Porque si todo esto mide A y hasta acá mide X, o sea, la altura, entre comillas, de la función es X hasta acá, entonces esta longitud es A menos X. Y este sería el diferencial de área con respecto al eje Y. Pero ahora tengo que saber cuánto vale X, porque solo así no hago nada. Necesito saber el valor de X. ¿Cómo calculo el valor de X? Recuerden lo siguiente, lo voy a hacer por este lado. Recuerden que Y vale B X cuadrado entre A cuadrado. ¿Ok? Entonces puedo decir de que X cuadrado es igual a cuadrado multiplicado por Y dividido por B. Simplemente estoy despejando. Lo que me lleva a la conclusión de que X tendrá que ser entonces A por la raíz cuadrada de Y entre B. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente voy a sacar la raíz cuadrada de todo lo que está de este lado. Pero como A ya está al cuadrado, pues puede salir de la raíz. Y lo único que me va a quedar dentro de la raíz va a ser Y entre B. Y por último, lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decir de que X es igual a sobre
la raíz de b multiplicado por y elevado a la 1 medio. ¿Por qué hago esto? Bueno, primero porque sé de que si tengo una relación entre raíz, es lo mismo que la raíz del numerador, entre la raíz del denominador, tengo una fracción entre raíz, es eso exactamente. Entonces lo estoy separando de esta manera porque al final voy a tener que integrar y es mejor que tenga y elevado a un exponente. Me va a hacer las cosas más sencillas. Al final b es constante, la raíz de una constante puede salir del integral fácilmente. Bueno, entonces ya tengo cuánto vale x. Lo único que voy a hacer ahora es sustituir. Voy a decir el diferencial de área es igual a menos x. ¿Y cuánto vale x? Vale a entre raíz de b por y a la 1 medio. Y recuerden que va multiplicado por dy. Entonces ya tengo los diferenciales de área, que es lo que andaba buscando. Si tengo los diferenciales de área, ahora puedo calcular la área. Es sencillo de hacer. Voy a decir áreas. Bueno, la primera. La fórmula en general es lo siguiente. Luego cuál hago primero y cuál hago después. Es la integral a lo largo del área del diferencial de área. Y lo voy a hacer primero para x y luego lo voy a hacer para y. Esto significa entonces de que el área va a ser igual a la integral desde x igual 0 hasta x igual a, porque recuerden que lo que estoy haciendo es integrando desde acá hasta acá y que mide a como máximo en esta dirección, entonces voy a integrar desde 0 hasta a para obtener el área bajo esta curva y va multiplicado por dA. ¿Y cuánto es dA para este caso? Acá lo podemos ver. dA es b por x cuadrado entre a cuadrado multiplicado por dx. Entonces voy a sustituir b por x cuadrado sobre a cuadrado multiplicado por dx. Entonces todo lo que es constante lo puedo sacar del integral. B es constante, a cuadrado es una constante y voy a integrar entonces, como les digo, entre x igual 0 hasta x igual a todo lo que es variable y lo que es variable x cuadrado de x. Entonces ahora voy a escribir que esto es b sobre a cuadrado y voy a, bueno, haciendo la integral, sabemos de que la integral de x cuadrado es x al cubo entre 3 y esto está evaluado entre 0 y a. Ok. Ahora lo que voy a hacer es sustituir los límites. Voy a tener b sobre a cuadrado y acá voy a tener a al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3. Esto saben que se elimina y la respuesta me va a quedar que el área es igual a por b entre 3. Ahora, la idea es que si lo hago en la otra dirección, me debería dar exactamente lo mismo, pero lo vamos a comprobar. Ok, entonces, si lo hacemos en la dirección y, vamos a tener lo siguiente. El área va a ser igual al integral, ahora va a ser de y igual 0 hasta y igual b, porque recuerden de que esos son los límites en la dirección y. Vamos desde 0 hasta b, porque recuerden que este punto es a, b, o sea que la altura máxima es b. Y recuerden de que la ecuación siempre ha sido por el diferencial de área, y el diferencial de área, en este caso, este que está acá para la dirección y. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir. Vamos a decir esto es a menos a sobre raíz de b multiplicado por y elevado a la 1 medio de y, obviamente. Ok, ahora lo interesante acá es que como tengo una resta de integrales, recuerden, cálculo 2, día 1, lo puedo separar en la resta de cada uno. Entonces voy a decir, esto es desde y igual 0 hasta y igual b, el integral de a de y menos
el integral desde y igual 0 hasta y igual b de la siguiente parte que está acá, que es a sobre raíz de b por y elevado a la 1 medio de y. Y ahora voy a hacer cada una de las integrales. La primera integral es sencilla porque sería la integral de una constante. Pues recuerden que simplemente es la constante por la variable con respecto a la cual estoy integrando. Y eso lo voy a evaluar desde y igual 0 hasta y igual b. Y en la siguiente parte, recuerden que lo que es constante, o sea, a sobre raíz de b puede salir del integral, entonces a sobre raíz de b queda completamente intacto. Y lo que voy a integrar es y elevado a la 1 medio. La integral de y elevado a la 1 medio, recuerden que la manera de integrar esto es sumarle 1 y luego dividir entre eso. Y 1 medio más 1 es 3 medios. Entonces voy a tener 3 medios sobre 3 medios. Pero ese 3 medios lo puedo escribir invertido como 2 tercios y pasar el 2 al numerador. O sea que me va a quedar por 2 tercios de y elevado a la 3 medios. Y esto lo voy a evaluar entre y igual 0 hasta y igual b. ¿Ok? Luego voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la evaluación. Voy a tener a multiplicado por b menos 0, porque estoy evaluando límite superior y límite inferior en este caso, menos 2 por a entre 3 y la b, la raíz de b, recuerden que lo puedo escribir como b a la 1 medio. Ahora lo que voy a hacer es evaluar límite superior y límite inferior, entonces esto va a ser b a la 3 medio menos 0 a la 3 medio, y esto va a ser igual a, haciendo las operaciones, recuerden que esto se vuelve 0, y obviamente como esto ya es 0 lo elimino simplemente, entonces esto va a ser a por b menos 2a sobre 3, y este b a la 1 medio que está acá lo puedo pasar al numerador como b a la menos 1 medio multiplicado por b a la 3 medio, que es lo que me queda acá cuando evalué. Ahora puedo simplificar esto aún más y decir lo siguiente. Puedo decir de que la primera parte va a quedar idéntico, a por b menos 2 tercios, y tengo multiplicación de bases iguales. Recuerden, pongo la misma base y sumo los exponentes, y en este caso lo que voy a sumar es menos 1 medio más 3 medios, y eso simplemente es que es 1. Entonces a me va a quedar igual, porque obviamente no estoy haciendo nada con a, pero b, estoy haciendo b a la menos 1 medio más 3 medios, porque tengo, como les digo, multiplicación de bases iguales. Y si hacen esta operación les va a dar 1. Entonces les va a quedar 2 tercios de a por b. Hacen la resta de fracciones y van a obtener de que el área sería entonces igual a por b entre 3. Que es exactamente lo mismo que tengo acá y era de esperarse. Ahora ya tengo la área. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería calcular los centroides. Entonces vamos a continuar en otra hoja. Bueno, entonces recordemos que la ecuación del centroide es la siguiente. X barra es igual a el inverso del área por el integral a lo largo del área, obviamente, de X por un diferencial de área. Y barra va a ser igualmente 1 sobre el área o el inverso del área multiplicado por el integral sobre el área de y por un diferencial de área. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular estas integrales. Estas integrales son los momentos de área, son el primer momento de área. Entonces voy a hacer el integral. Entonces voy a hacer el integral de x
de A sobre el área, obviamente. Entonces recuerden que esto sería el integral entre x igual 0 hasta x igual a, porque a es el máximo valor de x, por x. Y recuerden de que este diferencial de área es b por x cuadrado entre a cuadrado. Ya lo sabemos, para x este es el diferencial de área de x. Lo único que voy a hacer ahora es simplemente hacer el integral. Entonces todo lo que es constante puede salir del integral. B es constante, a cuadrado es constante. Entonces voy a tener fuera la integral b sobre a cuadrado multiplicado por x a la cuarta sobre 4, que es el integral de x cuadrado por x. Me va a quedar x cubo y luego el integral de x cubo es x a la cuarta sobre 4. Y lo evalúo entre 0 y a, obviamente. Y luego de acá lo único que voy a hacer es la evaluación. Me va a quedar que esto es b sobre, como recuerden que 4 es constante, lo puedo sacar 4 por a cuadrado. Y simplemente voy a sustituir acá los valores. Voy a evaluar. Me va a quedar a la cuarta menos 0 a la cuarta. Y esto simplemente se va a eliminar. Y me va a quedar que ese primer momento de área es a cuadrado por b sobre 4. Por lo tanto, el centroide, recuerden que la ecuación es x barra, sería 1 sobre el área multiplicado por el integral o por el primer momento de área, ¿sí o no? O sea, el primer momento de área es el integral sobre el área de x por el diferencial de área que ya lo tengo. Entonces ahora solo voy a sustituir. El inverso del área es igual a que, bueno, es igual a 3 sobre AB. Porque recuerden que el área es AB entre 3, entonces el inverso del área es 3 entre AB. Multiplicado por el primer momento de área que es A cuadrado por B sobre 4. Hacen el producto de lo que está acá. Bueno, aquí pueden ver que se puede simplificar esta B con esta B. Este cuadrado se puede simplificar con esta A que está acá. Y lo que me va a quedar es que X barra es igual a ¿qué? Es igual a 3 por A sobre 4. Importante. Ahora vamos a hacer y barra. Bueno, y barra va a ser un poquito más complicado, obviamente, porque la integral se va a volver un poco más larga, pero nada difícil, solo más largo, realmente. Entonces voy a decir, el primer momento de área es igual, obviamente, al integral sobre el área de y por dA. Bueno, y esto lo que voy a hacer ahora es sustituir. Voy a decir esto es entre y igual 0 hasta y igual. Recuerden que la máxima altura de y en la dirección y es b. Entonces voy a tener y, esto que está acá, y el diferencial de área para y, recuerden que es a menos a sobre raíz de b multiplicado por y a la 1 medio de y. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Recuerden que voy a hacer la resta de los integrales. Entonces voy a tomar la integral, obviamente, entre 0 y b de la primera parte. Y la primera parte simplemente va a ser a multiplicado por y de y. Porque recuerden que lo que estoy haciendo es distribuyendo esta y acá y acá. Menos el integral desde y igual 0 hasta y igual b de la siguiente parte. Y la siguiente parte es a sobre b a la 1 medio, porque recuerden que raíz de b es lo mismo que b a la 1 medio. Y como estoy multiplicando esta y por esto que está acá, obviamente lo que me va a quedar sería y a la 3 medios. Bueno, ahora integrando voy a tener lo siguiente. Esto es a por y cuadrado entre 2 evaluado entre 0 y b, que es esta primera integral que está acá, menos
Recuerden que lo que es constante puedo sacarlo del integral, entonces a es constante y b medio es constante. A sobre b elevado a la 1 medio, dije b medio pero es b elevado a la 1 medio, multiplicado por 2 quintos de y elevado a la 5 medio, porque recuerden que lo que estoy haciendo es tomando 3 medios y sumándole 1, y lo que sea que me da eso es 5 medios. Luego ese 5 medios lo paso a dividir y lo puedo escribir invertido, o sea, mandar el 2 al numerador como 2 entre 5 obviamente. Y esto va a estar evaluado entre y igual 0 hasta y igual b. Bueno, entonces ahora evaluando los límites de integración voy a tener lo siguiente. A entre 2, entonces voy a evaluar b al cuadrado menos 0 al cuadrado, y recuerden que este 0 al cuadrado se va a eliminar, menos 2a sobre 5, y este b a la 1 medio que está en el denominador lo puedo pasar al numerador como b a la menos 1 medio, y luego evalúo aquí la integración, que sería b a la 5 medio menos 0 a la 5 medio. Ok. Recuerden que el 2 quintos, como estaba aquí, es constante, lo pude sacar de la evaluación y pues simplemente no lo voy a evaluar junto con estos límites que está acá. Realizando la operación voy a tener de que me va a quedar a por b cuadrado entre 2 menos 2a por b cuadrado entre 5. Porque de aquí recuerden que esto se elimina y simplemente voy a multiplicar esto por esto. Son bases iguales, entonces pongo la misma base y en este caso sumo los exponentes menos 1 medio más 5 medios y esto es lo que me queda. Ok, entonces de acá en adelante puedo sacar factor común. Puedo decir esto tiene factor común AB cuadrado, porque AB cuadrado aparece aquí y AB cuadrado aparece aquí. Entonces voy a tomar AB cuadrado como factor común y voy a restar 1 medio menos 2 quintos, que es lo que me queda dentro del paréntesis. Haciendo la operación voy a obtener de que esto es igual a b cuadrado sobre 10. Ahora lo que quiero es el centroide, sí. Entonces recuerden que el centroide y barra es 1 sobre el área por el primer momento de área, que es lo que acabo de calcular. El primer momento de área es el integral de y de a sobre el área, obviamente. Entonces, el inverso del área ya sé que es 3 sobre AB, y luego ya sé cuánto es el primer momento de área porque lo acabo de calcular. Es A por B cuadrado entre 10. De aquí puedo eliminar esto, cancelar con el cuadrado de acá, el A se cancela con esta A que está acá, y me va a quedar que Y barra entonces es igual a 3B sobre 10. Bueno, me queda una cosa por determinar, creo que me va a alcanzar acá, y es el momento de inercia. Pero antes voy a tratar de hacer una gráfica de cómo luciría esto, obviamente. Bueno, entonces aquí pueden ver cómo puedo ubicar los centroides. A partir de acá, que es donde empecé a medir, obviamente, voy a tener en la dirección X 3A entre 4. Y en la dirección Y va a estar ubicado a 3B entre 10. Y como les digo, lo último que me hace falta calcular ahora es el momento de inercia. El cálculo del momento de inercia es bastante más rápido. Se lo vamos a hacer por acá. Vamos a decir momentos de inercia. Recuerden que el momento de inercia es el segundo momento de área. Alrededor del eje X sería el integral sobre el área de y cuadrado de a. Ok. Entonces sería simplemente el integral desde y igual 0 hasta y igual b de y cuadrado por esto que está acá, que a menos a sobre raíz de b
por y elevado a la 1 medio de y. Creo que en este punto ya saben cómo hacer esto porque lo hemos hecho varias veces. Entonces, si hacen operaciones, si hacen la integración, van a obtener que esto es igual a por b al cubo entre 21. Y luego en este caso, el momento de inercia alrededor del eje Y, obviamente, recuerden de que es el segundo momento de área de x cuadrado de a. Entonces, recuerden que ahora voy a integrar entre x igual 0 hasta x igual a, en este caso, x cuadrado, y de a en la dirección x, recuerden que b por x cuadrado entre a cuadrado de x. Una vez más, no voy a hacer integral, ustedes pueden hacerlo directamente. Entonces, esto sería igual a cubo por b entre 5. Y esos son los momentos de inercia alrededor del eje X y los momentos de inercia alrededor del eje Y de esta sección que está acá. Bueno, entonces, la idea final es la siguiente, y es que varios de estos valores pueden ser encontrados para forma simple en el apéndice D del libro de texto que estamos utilizando. El libro de texto, recuerden que es el de Gerd de mecánica de materiales. En la siguiente clase vamos a discutir, creo que lo voy a mencionar ya, cuál es la diferencia con un rectángulo, porque recuerden que hicimos el momento de inercia para un rectángulo y obtuvimos lo siguiente, que el momento de inercia para un rectángulo es en uno de los casos, ¿verdad?, alrededor del eje X, b por h al cubo entre 3, y en el otro caso es b cubo por h entre 3. Pero si nos fijamos acá, nos dice de que para un rectángulo el momento de inercia es 1/12 de b por h al cubo, de la base por la altura al cubo, y que en el otro caso es 1/12 de la altura por la base al cubo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, antes de explicar cuál es la diferencia, quiero que veamos el apéndice del libro de texto para que comparemos contra lo que acabamos de hacer acá. Y es que calculamos los momentos de inercia, los centroides y la área, obviamente, de esta sección que es parabólica. Entonces, si nos vamos al apéndice D, podemos ver que dice que hablamos de una sección parabólica. Y si se fijan, las áreas son exactamente las mismas, b por h al cubo entre 3. Ahora, el centroide es 3, b entre 4 y 3h entre 10. Y lo que nosotros tenemos para el centroide que es 3a entre 4 y 3b entre 10. Lo único que cambia es lo que llama h, por ejemplo, en el libro, que esto, y lo que llama b en el libro, que esto. Nosotros llamamos a esto a y a esto b, pero si se fijan, la fórmula es la misma. Y si se fijan, también los momentos de inercia son los mismos. Son base por altura al cubo entre 21, o b por altura al cubo entre 21, y h por b al cubo entre 5. Y es exactamente lo mismo que tenemos acá. A por b al cubo entre 21 y a al cubo por b entre 5. La diferencia es que nosotros no tenemos h, tenemos b para h. Y para b, donde ellos llaman b, nosotros llamamos a, obviamente. Eso es lo que cambia, pero si se fijan, las fórmulas son exactamente las mismas. Eso es lo cuestión de llamar b a la distancia horizontal y h a la distancia vertical, que no fue nuestro caso. En nuestro caso llamamos a la distancia horizontal y b a la distancia vertical. Pero como les digo, es exactamente igual. Bueno, volviendo a la razón de por qué cambia en este caso, y es que cambia porque depende de dónde defina los ejes, obviamente. Aquí pueden ver que están definidos al centro. O sea que cuando nosotros hicimos el cálculo del momento de inercia en X y Y, nosotros definimos los ejes acá y acá. O sea, dijimos Y está en este extremo que está acá y X está en este extremo que está acá. Lo más conveniente, y como los libros lo hacen, es mover esos ejes al centroide, al centro geométrico de este rectángulo. O sea, en lugar de poner X acá y Y acá, lo voy a poner X sobre el eje centroidal X y Y sobre el eje centroidal Y. A este lo voy a llamar H entre 2 y obviamente H entre 2, esto es B entre 2 y esto es B entre 2 porque es un rectángulo. Si hacemos el mismo proceso, vamos a decir de que, por ejemplo, alrededor del eje X, si tenemos los ejes ubicados en el centroide,
El segundo momento de área o momento de inercia sería y cuadrado por un diferencial de área. Recuerden que el diferencial de área era b de y. Ahora la diferencia son los límites de integración. Voy a ir desde menos h medio hasta h medio. Y aquí lo pueden ver desde menos h medio hasta h medio. Recuerden que b es constante, sale del integral. Y luego lo único que voy a hacer es evaluar entre menos h medio y h medio la integral que es y cubo entre 3, obviamente el 3 sale también porque es constante y la evaluación va a ser de y cubo. Evaluando vamos a obtener que el momento de inercia es b por h al cubo entre 12. En el caso de que tengamos los ejes ubicados en el centroide, y es exactamente lo que tenemos acá, pueden ver b por h al cubo entre 12. Bueno, eso es lo que les estaba explicando anteriormente, que cuando calculamos momentos de inercia estamos referenciando estos valores desde un set arbitrario. En nuestro ejemplo previo estaban acá y acá. Al final nuestra meta principal es referenciar estos valores con respecto al centroide. Entonces lo que vamos a hacer, como les digo, es colocarlos en el centroide y hacer los cálculos para el momento de inercia. Siempre es mejor de esa manera. En la siguiente clase vamos a abordar a profundidad esto que es el teorema de los ejes paralelos, pero eso va a ser en la siguiente clase, ya está se extendido suficiente. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Si son mis alumnos ya saben que me pueden contactar directamente, ya sea por WhatsApp o me pueden llamar. Eso sería todo por la clase de hoy. Chao.